Date servicio, Sofía. Psicología esotérica, tomo primero. Por el maestro tibetano Dvalka H.U.L. Alice A. Bailey. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios. La verdad de que detrás de las apariencias externas el amor es el poder motivador del universo. La verdad de que vino a la tierra una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo. La verdad de que el amor y la inteligencia son consecuencia de la voluntad de Dios, y finalmente de que el plan divino solo puede desarrollarse a través de la humanidad misma. Alice A. Bailey. Todas las actividades de la unidad de servicio Sofía son sin fines de lucro. Su objetivo es difundir la lectura a través de videograbaciones. Conaculta. Dirección General Jurídica. No. De oficio de GJ//1232/05. CRA 070/2005. 2 de junio de 2005. Estas 7 emanaciones vivientes y cualificadas que surgen del vórtice central de fuerzas, se componen de incontables miríadas de unidades de energía que son aspectos innatos e inherentes a la vida, dotadas de cualidad y capaces de adquirir apariencia. En lo subhumano esta triple combinación vida, cualidad y apariencia, produce respuesta consciente al medio ambiente, la cual está compuesta de la totalidad de vidas, cualidades y apariencias, síntesis de los 7 rayos o emanaciones de la deidad, los cuales producen en el reino humano una percepción autoconsciente y en el superhumano una inclusividad sintética. Todas las mónadas humanas traídas a la manifestación por la voluntad y el deseo de algún señor de rayo, forman parte de su cuerpo de manifestación. Potencialmente expresan su cualidad y aparecen fenoménicamente de acuerdo al grado de evolución alcanzado. Como Él es, así somos nosotros en este mundo, pero todavía solo potencialmente. La meta de la evolución radica en convertir lo potencial en real y lo latente en expresado. El trabajo del esotérico estriba precisamente en esto, extraer la cualidad oculta en lo que está latente. 4. La función del cristianismo. He expuesto la premisa básica de que todo lo que conocemos constituye una entidad divina en manifestación que se expresa a través de 3 aspectos, para los propósitos de este tratado, porque están más de acuerdo con la terminología del emergente pensamiento moderno, que he decidido denominarlos vida, cualidad y apariencia. Estos son algunos de los nombres dados a la Trinidad, por las grandes religiones, y sinónimos de la frase cristiana Padre, Hijo y Espíritu Santo, viejos términos antropomórficos, espíritu, alma y cuerpo, de la fraseología común, y vida, conciencia y forma, de la filosofía hindú. Sugeriré aquí que la importancia del cristianismo radica en comprender que es una religión de enlace y esto los pensadores modernos harían bien en recordarlo, pues está simbolizada por el hecho de que el Maestro de Maestros encarnó en Palestina,
pedazo de tierra que se encuentra entre Asia y Europa y posee características de ambos continentes. El cristianismo es la religión del periodo de transición que vincula la era de la existencia autoconsciente con la era de un mundo que tiene conciencia grupal. Subsistirá también en la era donde prevalecerá ese tipo de pensamiento que, correctamente aplicado, servirá de eslabón entre los mundos de la mente concreta y la mente abstracta. El antiguo comentario lo expresa así. Cuando llegue el momento en que la luz del alma revele el antakarana, puente entre la conciencia de la personalidad y la conciencia del alma, A-B, entonces se conocerá a los hombres por el conocimiento que poseen. Estarán coloreados por la desesperación del deseo insatisfecho, se dividirán en los que reconocen su dharma, que significa cumplir con todas sus obligaciones y deberes, y en quienes solo ven la actuación del karma, y, por la naturaleza misma de su necesidad, hallarán finalmente luz y paz. Punto. El cristianismo es una religión principalmente separatista que demuestra al hombre su dualidad y sienta las bases para la unidad futura, etapa muy necesaria que ha prestado un buen servicio a la humanidad. El propósito y la intención del cristianismo ha sido bien definido y elevado y ha efectuado su trabajo divino. Hoy está en proceso de ser reemplazado, pero no se ha revelado qué nueva formulación de la verdad lo reemplazará. La luz afluye lentamente en la vida del hombre, y en esa radiante iluminación él formulará la nueva religión y llegará a una nueva enunciación de la antigua verdad. A través del lente de la mente iluminada verá, dentro de poco tiempo, aspectos de la divinidad hasta ahora desconocidos. ¿Han pensado alguna vez que pueden existir cualidades y características de naturaleza divina latentes dentro de la forma, que hasta ahora han sido totalmente desconocidas, ni siquiera tenuemente percibidas, ni han tenido precedente, ni existen palabras y medios adecuados para expresarlas? Así es. Del mismo modo que la frase conciencia grupal no tendría ningún significado para el hombre primitivo y solo sería un conjunto de signos alfabéticos sin sentido, así, bajo la superficie de nuestro mundo manifestado, residen las cualidades divinas y un propósito que está tan lejos de la conciencia de nuestra humanidad actual como la idea de la percepción colectiva estaba alejada de la conciencia de la humanidad prehistórica. Que este pensamiento les infunda valor. El pasado constituye la garantía de la infinita expansión del futuro. Capítulo 2. Algunas preguntas y sus correspondientes respuestas. He indicado en este tratado que dedicaríamos nuestra principal atención al segundo de los tres aspectos y nos concentraríamos sobre la cualidad. ¿Qué quiero significar con esto? Quiero significar que trataremos aquello que surge por intermedio de la forma, que vela o se oculta detrás de la apariencia, expresa la vida o el espíritu, y se produce mediante la interacción de la vida con la materia. Cuando se refiere al hombre, que es el reflejo de la divinidad, y se aplica al tema de su cualidad, implica tres cosas. El ser humano es, como dije anteriormente, una vida encarnada que expresa cualidad y registra esa cualidad en la conciencia, o bien responde sensiblemente a la interacción que se produce durante el proceso evolutivo entre el espíritu y la materia. El hombre, por ser una síntesis, la única síntesis completa, exceptuando la deidad macrocósmica, reconoce que en la actualidad es lo bastante poderoso como para poder diferenciar las reacciones de la triplicidad, el conocedor, el campo del conocimiento y el conocimiento, según los denomina el Bhagavad Gita. La acrecentada comprensión de que el campo del conocimiento es solo apariencia o ilusión, y que el conocimiento puede ser un obstáculo si no se transmuta en sabiduría. El progreso evolutivo en respuesta a uno de estos tres, lo cual indica el desarrollo de la sensibilidad. Esto lleva a interesarnos por el conocedor y a creer que este conocedor es el alma, uno con la deidad, ilimitado y eterno y el factor determinante, en tiempo y espacio, de la existencia humana. Que la infinita diversidad de formas oculta una síntesis subjetiva. Por lo tanto, el hombre puede ver eventualmente, observar un septenario universal cuando se expresa a sí mismo a través de las formas de todos los reinos. Y cuando esto sucede penetra en el mundo de la unidad subjetiva y puede seguir su camino conscientemente hacia el uno.
No puede todavía entrar en la conciencia de esa fundamental unidad esencial, pero sí penetrar en la de su propia vida de rayo, fuente de donde emana su propia vida temporariamente especializada. Esta triplicidad de conceptos requiere un cuidadoso estudio. Podría expresarse de la forma siguiente. O. La vida una. Unidad. Uo, Los tres rayos mayores. uo, Los cuatro rayos menores forman 7. O. La unidad de la apariencia. De la vida una no nos ocuparemos, la aceptamos como una verdad fundamental y comprenderemos que estamos en el camino de retorno desde la unidad de la existencia identificada con la forma, a través de los diversos modos de responder conscientemente a la interacción y actividad divinas, hasta llegar a una final identificación con la vida una. La conciencia de la forma debe ceder su lugar a la radiación cualificada de la identidad espiritual autoconsciente, que es la de un Hijo de Dios que aparece por medio de la forma. Esto finalmente será reemplazado por dos formas de expresión que contienen en sí el sentido de síntesis divino del cual nuestro bienestar corporal es la forma inferior del reflejo material, aunque simbólico. Es un sentido de coordinada satisfacción gozosa, basado en la realización del ser. El traslado de esta percepción de la vida a un aspecto aún más intenso y desapegado, implica la percepción de la vida de Dios mismo, liberado de la forma, pero es, en sentido oculto, aún consciente de la cualidad. En lenguaje místico podría expresarse así. Tomo un cuerpo. Ese cuerpo tiene vida. Conozco su vida. Por consiguiente conozco a mi madre. Utilizo un cuerpo. Ese cuerpo no soy yo. Sirvo al grupo y al servir vivo desapegado dentro del cuerpo, soy un hijo de Dios. Conozco a mi yo. Ánimo un cuerpo. Soy su vida y en esa vida seré la vida. Esa vida es conocida como amor. Soy el amor de Dios. Conozco al Padre y sé que su vida es amor. Soy el cuerpo y su vida amorosa. Soy el yo, cuya cualidad es amor. Soy la vida de Dios mismo. Soy la madre, el Padre y el Hijo. Detrás de estos tres permanece el Dios desconocido. Eso Dios soy yo. Hablaremos con claridad a expensas de la repetición. En este tratado, aunque me referiré a la forma y considerará su naturaleza, acentuaré la autoconciencia a medida que se expresa como respuesta y percepción de un peculiar tipo que denominamos cualidad de conciencia, o su característica innata. Tenemos siempre triplicidades subsidiarias que solo son vocablos adjetivados empleados para expresar la cualidad de la vida que aparece. Forma mutabilidad, respuesta consciente a la radiación. Materia. Autoconciencia respuesta. Percepción de la identidad. Alma. Vida inmutabilidad. Emanación. Causa. Fuente. Espíritu. La síntesis de todo lo manifestado, la denominamos Dios, el aislado, el que todo lo compenetra, el desapegado y el retraído. Las mencionadas verdades abstractas son difíciles de captar, pero es necesario exponerlas para que nuestro tema sea comprendido y no de pie a que se diga que consideramos la diversidad como la única verdad y no nos ocupamos de la realidad. Ahora me ocuparé de las 5 preguntas que he formulado, y las responderé para el lector. Pregunta 1. ¿Qué es el alma? ¿Podemos definirla? ¿Cuál es su naturaleza? Expondré aquí solo 4 definiciones que servirán de base para todo lo demás. A. El alma puede denominarse hijo del Padre y de la Madre, espíritu materia, por lo tanto es la personificación de la vida de Dios, y encarna con el fin de revelar la cualidad de la naturaleza de Dios, el amor esencial. Esta vida al tomar forma nutre la cualidad del amor que existe dentro de todas las formas y, finalmente, revela el propósito de toda la creación. Esta es la definición más sencilla para la humanidad común, expresada en el lenguaje del místico que vincula la verdad tal como se encuentra en todas las religiones. Lógicamente es inadecuada,
porque no pone el énfasis sobre la verdad de que lo que puede decirse del hombre también puede decirse de la realidad cósmica, y así como una apariencia humana en la Tierra oculta tanto la cualidad como el propósito, en diversos grados, así la síntesis de todas las formas o apariencias, dentro de esa unidad que llamamos el sistema solar, oculta la cualidad y el propósito de la deidad. Solo cuando al hombre ya no lo engañan las apariencias y se ha liberado del velo de la ilusión, llega a conocer la cualidad de la conciencia de Dios y el propósito que ella revela, y esto en forma triple. Descubre su propia alma, el producto de la unión de su Padre en el cielo con la Madre, o naturaleza material, la personalidad. Después de haber descubierto la personalidad, descubre la cualidad de la propia vida egoica y el propósito para el cual ha aparecido. Encuentra que esta cualidad se expresa mediante 7 aspectos o diferenciaciones fundamentales, y que este septenario de cualidades cobra esotéricamente las formas de todos los reinos de la naturaleza, constituyendo la totalidad de las revelaciones del divino propósito. Se da cuenta de que esto es esencialmente un conjunto septenario de energías, y que cada energía produce diferentes efectos y apariencias. Hace este descubrimiento cuando halla que su propia alma está coloreada por una de las cualidades de los 7 rayos y que él se identifica con el propósito de su rayo, cualquiera sea. Y expresa un tipo particular de energía divina. Desde ese punto reconoce entonces a todo el septenario, y en el sendero de iniciación logra obtener una vislumbre de la unidad, hasta ahora desconocida, y ni siquiera presentida. Así, de ser consciente de sí mismo, el hombre llega a percibir la interrelación que existe entre las 7 energías fundamentales o rayos, de allí avanza hasta llegar a comprender la triple deidad, hasta que en la última iniciación, la quinta, se fusiona conscientemente con el intento divino unificado, el cual reside detrás de todas las apariencias y cualidades. Podría agregar que las iniciaciones superiores a la quinta revelan un propósito más amplio y más profundo que el que se está desarrollando en nuestro sistema solar. El propósito de nuestros logos manifestado es solo parte de un intento mayor. Podría también observarse que en el cuarto reino de la naturaleza, en el sendero de evolución y de probación, el hombre llega a un conocimiento de su alma individual y vislumbra la cualidad y el propósito de esa alma. En el sendero del discipulado y de la iniciación vislumbra la cualidad y el propósito de su vida planetaria, y se descubre a sí mismo como parte de una vida de rayo que está apareciendo a través de la forma de un planeta e incorpora un aspecto de la energía y propósitos divinos. Después de la tercera iniciación percibe la cualidad y el propósito del sistema solar y ve la vida y la energía de su rayo como parte de un todo más grande. Estos solo son modos de expresar la cualidad que surge y el propósito oculto en las vidas graduadas que dan forma a las apariencias y las coloran con la cualidad. B. El alma puede ser considerada como el principio inteligente, inteligencia cuyas características son la mente y la percepción mental, que a su vez se demuestran como el poder de analizar, discernir, separar, distinguir, elegir o rechazar, y todas las implicaciones que estos términos significan. Mientras un hombre se identifica con la apariencia, estos aspectos del principio mental producen en él la gran herejía de la separatividad. La apariencia de la forma produce la ilusión astral y lo alucina completamente. Se considera a sí mismo como la forma, y después de comprenderse a sí mismo como la forma material e identificarse con la apariencia externa, se da cuenta que él es un deseo insaciable. Luego se identifica con su cuerpo de deseos, sus apetitos buenos y malos, considerándose también uno con sus estados de ánimo, sus sentimientos, sus anhelos, aunque se irradien hacia el mundo material o internamente hacia el mundo del pensamiento o el reino del alma. Está atormentado por el sentido de la dualidad. Más tarde se identifica con otra de las apariencias o naturaleza, el cuerpo mental. Sus pensamientos llegan a ser tan tangibles que lo impelen, instigan e influencian, y el mundo de las formas mentales se incorpora al mundo de las apariencias materiales y al de la gran ilusión. Entonces está sujeto a una triple ilusión, y el que es la vida consciente detrás de la ilusión, comienza a unificar las formas en un conjunto coordinado a fin de controlarlas mejor.
Así aparece la personalidad del alma. Está al borde del sendero de probación. Entra en el mundo de las cualidades y de los valores, comienza a descubrir la naturaleza del alma, y el énfasis puesto sobre la apariencia lo transfiere a la cualidad de la vida que la produjo. Esta identificación de la cualidad con la apariencia se acrecienta constantemente en el sendero, hasta que la fusión de la cualidad y la apariencia, de la energía y aquello que ella energetiza, es tan perfecta, que la apariencia ya no oculta la realidad, y el alma se convierte en el factor dominante. Entonces la conciencia se identifica consigo misma o con su rayo, y no con su apariencia fenoménica. Más adelante el alma misma es reemplazada por la mónada, y esa mónada llega a ser en verdad el propósito personificado. El proceso puede ser expresado por una simbología muy sencilla: o, representando así la separatividad de los tres aspectos. La unión de los tres aspectos de apariencia, cualidad, propósito o vida, da por resultado una abstracción de la apariencia y, por lo tanto, la desaparición de la existencia fenoménica. Reflexionen sobre la distribución sencilla de estos signos, porque representan la vida y el progreso de cada ente. El hombre no desarrollado o apariencia, cualidad, vida. El discípulo o apariencia, cualidad, vida. El iniciado o apariencia, cualidad, vida. Finalmente, dentro del círculo de lo infinito. Esto es verdad respecto al ser humano, el Cristo en encarnación, y también respecto al Cristo cósmico, Dios encarnado en el sistema solar, sistema en que se está llevando a cabo una fusión y mezcla similar, y los aspectos separados están entrando en relación evolutiva, lo cual tendrá como resultado una eventual síntesis de la apariencia y la cualidad, y luego de la cualidad y el propósito. Se podría observar aquí que la jerarquía se caracteriza por el signo o, el nuevo grupo de servidores del mundo por el signo o, y las masas no evolucionadas por o. Recuerden que en los tres grupos, así como en la naturaleza, existen las etapas intermedias constituidas por quienes van hacia una realización transitoria. La tarea de todos los que estudian este tratado sobre los 7 rayos consiste en fusionar la cualidad con la apariencia y, por lo tanto, deben estudiar la naturaleza de esa cualidad a fin de producir una verdadera apariencia. En las antiguas reglas dadas a los místicos en la época atlante, hallamos estas palabras: que el discípulo conozca la naturaleza de su Señor de amor. 7 son los aspectos del amor de Dios, 7 los colores del uno manifestado, séptuple el trabajo, 7 las energías, y séptuple el sendero de regreso al centro de paz. Que el discípulo viva en amor y ame en vida. En esos remotos días ningún propósito penetraba en las mentes de los hombres, porque la raza no era mental, ni existía la intención de que lo fuese. Solo se ponía de relieve la cualidad de la apariencia en todos los preparativos para la iniciación, y el iniciado más elevado de esa época se esforzaba por expresar únicamente la cualidad del amor de Dios. El plan era el gran misterio. El Cristo cósmico e individual era presentido y conocido, pero el propósito estaba oculto y no había sido revelado. No se conocía el novo sendero y solo se percibían 7 peldaños dentro del templo. Con el advenimiento de la raza aria el propósito y el plan empezaron a revelarse. Solo cuando la apariencia comienza a ser dominada por la cualidad y la conciencia se expresa a sí misma por la percepción dirigida a través de la forma, entonces el propósito es sentido tenuemente. Trato de transmitir de diversas maneras, mediante el simbolismo de las palabras, la significación del alma. El alma es por lo tanto el Hijo de Dios, el producto de la unión entre espíritu y materia, la expresión de la mente de Dios, porque mente e intelecto son términos que expresan el principio cósmico de amor inteligente, amor que produce la apariencia a través de la mente y es el constructor de las formas separadas o apariencias. El alma mediante la cualidad de amor produce también la fusión de apariencia y cualidad, percepción y forma. Sí. El alma es,
y aquí las palabras limitan y deforman, una entidad de luz coloreada por una vibración especial de rayo, un centro de energía vibratoria que se halla dentro de la apariencia o forma, durante toda su vida de rayo. Es una vida entre los 7 grupos de millones de vidas que en su totalidad constituyen la vida una. Debido a su naturaleza, el alma percibe o es consciente en 3 direcciones, consciente de Dios, del grupo y de sí misma. Este aspecto de ser consciente de sí misma llega a fructificar en la apariencia fenoménica de un ser humano. El aspecto conciencia grupal retiene el estado humano de conciencia, pero agrega a este la percepción de su vida de rayo que va desarrollándose progresivamente, entonces su percepción es consciente del amor, de la cualidad y del espíritu que existe en sus relaciones. Solo es potencialmente consciente de Dios, y en ese desarrollo el alma encuentra su propio progreso en forma ascendente y externa, después que ha perfeccionado su aspecto de ser consciente de sí misma y ha reconocido su percepción grupal. Por lo tanto, el alma tiene los siguientes aspectos o apariencias. O. Conciencia de Dios, del sistema solar. Unidad. El alma o conciencia del rayo, uno de los 7 rayos, de cualidad divina. Conciencia grupal. Aspirante o conciencia de sí misma, percepción de las apariencias. Diversidad de la vida de la forma. Los aspirantes que estudian y se entrenan para vivir una vida de servicio pueden considerarse como que han alcanzado el punto donde se encuentra la línea. Para visualizar esto correctamente debe considerarse el signo girando rápidamente, produciendo así una rueda que da vueltas, la rueda de la vida. Permítaseme repetir. El alma es el Hijo de Dios, producto de la unión del espíritu y la materia. El alma es la personificación de la mente consciente, la expresión, si puede decirse así, de la inteligente percepción divina. El alma es una unidad de energía que vibra al unísono con una de las 7 vidas de rayo, coloreada por una luz particular de rayo. La personalidad del alma tiene por objeto personificar el amor, aplicado con inteligencia, y producir esas formas atractivas que servirán para expresar esa inteligencia amorosa. El alma a su vez tiene por objeto personificar la voluntad o el propósito divino, aplicado inteligentemente al gran trabajo creador producido por el poder del amor creador. Cada hijo de Dios puede decir, he nacido del amor que el Padre siente por la Madre, del deseo que siente la vida por la forma. Por lo tanto, expreso el amor y la atracción magnética de la naturaleza de Dios y la respuesta de la naturaleza de la forma y soy la conciencia misma, consciente de la deidad o vida. Cada ente inteligente de vida puede decir, soy el producto de la voluntad inteligente que actúa mediante la actividad inteligente y produce un mundo de formas creadas que personifican u ocultan el propósito amoroso de la deidad. Cada vibrante unidad de energía puede decir, soy parte del divino todo que en su septenaria naturaleza expresa el amor y la vida de la realidad una, coloreada por una de las 7 cualidades del amor de la deidad que responde a las demás cualidades. Para los propósitos de este tratado, debemos captar el hecho de que el mundo de las apariencias vibra y es energetizado por el mundo de las cualidades o de los valores, que a su vez vibra y es energetizado por el mundo del propósito o de la voluntad. En la doctrina secreta y en tratados sobre fuego cósmico, se dice que el fuego eléctrico de la voluntad y el fuego solar del amor, en colaboración con el fuego por fricción, producen el mundo de las formas creadas y creadoras. Estas siguen actuando bajo la ley del amor atractivo magnético hacia la realización evolutiva de un propósito hasta ahora inescrutable. Este propósito permanece desconocido únicamente debido a las limitaciones de las apariencias que aún no responden a la cualidad. Cuando la apariencia ilusoria y la cualidad velada de la vida sean conocidas y comprendidas, emergerá con claridad el propósito subyacente. Hoy se vislumbran tenuemente tales indicios y pueden observarse los atributos de esta creciente percepción en la tendencia del pensamiento moderno a hablar sobre diseños, planos o anteproyectos, a hacer formulaciones sintéticas de las ideas, y en la antología de los desarrollos históricos, nacional, racial, humano y psicológico. A medida que leemos,
reflexionamos y estudiamos, aparecen en forma indefinida los contornos del plan, pero hasta que la conciencia no trascienda todas las limitaciones humanas y abarque lo subhumano lo mismo que lo superhumano, el verdadero plan no podrá ser correctamente captado. La voluntad que está detrás del propósito no podrá ser comprendida hasta que sea trascendida la conciencia, incluso la del hombre superhumano, y llegue a ser una con la divinidad. La voluntad o energía de la vida son términos sinónimos y es además abstracción que está separada de toda expresión de la forma. La voluntad de ser proviene de más allá del sistema solar. Es la energía de Dios omnipenetrante que da forma con una fracción de sí mismo al sistema solar, sin embargo, permanece fuera del sistema. El plan y el propósito conciernen a las energías que emanan de esa vida central e involucran la dualidad, la voluntad o el impulso de vida más el amor magnético atractivo, que a su vez es la respuesta de la sustancia vibratoria universal al impacto de la energía de la voluntad. Esta actividad inicial precede al proceso creador de la construcción de formas, la acción de la voluntad divina sobre el océano del espacio, materia o sustancia etérica. Produjo la primera diferenciación en los 3 rayos mayores, y su mutua interacción originó los 4 rayos menores. De este modo vinieron a la manifestación las 7 emanaciones, las 7 potencias y los 7 rayos. Son los 7 alientos de la vida una y las 7 energías básicas, emanaron desde el centro formado por el impacto de la voluntad de Dios sobre la sustancia divina y se dividieron en 7 corrientes de fuerza. El radio de influencia de estas 7 corrientes determinó la extensión o el alcance de la actividad de un sistema solar y demarcó los límites de la forma del Cristo cósmico encarnado. Cada una de estas 7 corrientes o emanaciones de energía fue coloreada por una cualidad divina, un aspecto del amor, siendo todas necesarias para el perfeccionamiento final del propósito latente y no revelado. La voluntad de la deidad coloreó la corriente de unidades de energías que llamamos rayo de voluntad o poder, el primer rayo, y el impacto de esa corriente sobre la materia del espacio aseguró que el oculto propósito de la deidad sería oportuna e inevitablemente revelado. Este es un rayo de intensidad tan dinámica que se lo denomina rayo del destructor, aún no está en plena actividad, y lo estará solo cuando pueda revelarse sin peligro el propósito. Son muy pocas las unidades de energía de este rayo que existen en el reino humano. Como dije anteriormente, todavía no ha encarnado un verdadero tipo de primer rayo. Su principal potencia se encuentra en el reino mineral y la clave del misterio del primer rayo se halla en el radio. El segundo rayo se encuentra peculiarmente activo en el reino vegetal, produce entre otras cosas la atracción magnética de las flores. El misterio del segundo rayo está oculto en el significado del perfume de las flores. Perfume y radio se relacionan, y son expresiones que emanan de los efectos producidos por los rayos al actuar sobre las diversas agrupaciones de sustancias materiales. El tercer rayo se relaciona especialmente a su vez con el reino animal, y produce la tendencia a la actividad inteligente que se observa en los animales domésticos más evolucionados. A la analogía que existe entre la radioactividad y el perfume que emana de los reinos mineral y vegetal, la denominamos devoción, característica de la interacción atractiva entre los animales domésticos y el hombre. Quienes sienten devoción por las personalidades podrían transmutar más rápidamente esa devoción en su analogía más elevada, amor a los principios, si se dieran cuenta que solo exhalan emanaciones animales. El deseo de la deidad se expresa mediante el segundo rayo de amor-sabiduría. Deseo es una palabra que ha sido tergiversada para significar la tendencia de la humanidad a desear cosas materiales o placeres que traen satisfacción a la naturaleza sensual. Se aplica a esas condiciones que satisfacen a la personalidad, pero en último análisis, deseo es esencialmente amor, el cual se expresa mediante la atracción y la capacidad de atraer hacia sí y dentro de su radio de influencia a lo que es amado. Es el vínculo de coherencia y ese principio de cohesión magnética que reside detrás de todo trabajo creador, hace surgir a la luz de la manifestación esas formas o apariencias, por las cuales es posible satisfacer el deseo. Este segundo rayo es preeminentemente el rayo de la conciencia aplicada,
y trabaja mediante la creación y el desarrollo de esas formas que existen en todo el universo. Son esencialmente mecanismos para desarrollar la respuesta o la percepción, y también mecanismos sensitivos que responden al medio ambiente circundante. Esto atañe a todas las formas, desde un cristal hasta un sistema solar. Han sido creadas durante el gran proceso de satisfacer el deseo y proveer el medio de contacto que garantice una progresiva satisfacción. En la familia humana el efecto de esta interacción dual de la vida, que desea la satisfacción, y de la forma, que proporciona el campo de experiencia, produce una conciencia que tiende a amarlo sin forma en vez de desear la forma, y a aplicar inteligentemente toda experiencia al proceso de transmutar el deseo en amor. De allí que este rayo sea, por excelencia, el rayo dual del lobo solar mismo, porque colorea todas las formas manifestadas y dirige la conciencia de todas las formas en los reinos de la naturaleza y en todos los campos de desarrollo. Conduce la vida a través de las innumerables formas hacia esa búsqueda o impulso básico, hasta alcanzar la bienaventuranza por la satisfacción del deseo. Este impulso e interacción de los pares de opuestos produjeron los distintos modos de reaccionar conscientemente a la experiencia, que en las principales etapas se denomina conciencia, conciencia animal, y diferenciadoras frases afines. El segundo rayo es el de la deidad misma y está matizado por los característicos aspectos del amor o el deseo. Produce la totalidad de las formas manifestadas, animadas por la vida que determina la cualidad. El Padre, espíritu o vida, ejerce la voluntad para satisfacer el deseo. La madre o materia satisface el deseo y es atraída también por el Padre. Su mutua respuesta inicia el trabajo creador, y nace el Hijo, heredando del Padre el impulso a desear o amar, y de la madre la tendencia a crear continuamente formas. Así, en lenguaje simbólico, vinieron a la existencia los mundos de la forma, y mediante el trabajo evolutivo continúa el proceso de satisfacer el deseo del espíritu. De esta manera, en los dos rayos principales de voluntad y de amor, tenemos las dos características más importantes de la naturaleza divina, latentes en las miríadas de formas. Los eones verán que estas dos energías dominarán constantemente a todas las apariencias e impulsarán al mundo creado a un total despliegue de la naturaleza divina. Esto es verdad respecto a los dioses y a los hombres. Así como el Padre le imparte al Hijo las divinas cualidades de voluntad y amor, también la Madre contribuye grandemente a ello, para acrecentar la dualidad inicial y realzar las cualidades agregando otra cualidad, inherente a la materia misma, la cualidad o rayo de actividad inteligente. Este es el tercero de los divinos atributos que completa, si así puedo expresarlo, el equipo de las formas que aparecen, y predispone a toda la creación a que valore en forma inteligente el verdadero objetivo del deseo y a que emplee inteligentemente la técnica de construir la forma, a fin de revelar el propósito divino. El conocedor, hombre, es el custodio de esa sabiduría que le permitirá desarrollar el plan divino y hace fructificar la voluntad de Dios. El campo del conocimiento está constituido de tal manera que vibra con inteligente respuesta a la voluntad que emerge lentamente. Conocimiento es aquello que conoce sus propios fines y trabaja para lograrlos mediante el experimento, la expectativa, la experiencia, el examen y la exaltación, que produce la desaparición final. Palabras como estas son símbolos sintéticos que imparten un relato cósmico en forma breve y constructiva.